Y buenas tardes, queridos estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Alipio Ponce Vázquez. En esta ocasión vamos a trabajar de un tema muy importante que tiene que ver con la leyenda y los mitos, y también su proceso de comprensión. Para ello, vamos a comenzar con el mito. ¿Los mitos qué son? Los mitos y las leyendas mayormente están relacionados a un país, a una región o a un grupo de personas. ¿En qué consiste este mito? Mitos anteriormente y hasta hoy en día se transforma o se habla de generación en generación. Puede ser oral como también puede ser escrito. Dentro de los mitos utilizamos más que nada la imaginación, lo ficticio dentro de este texto. Como les digo, puede ser oral o escrito. Por ejemplo, tenemos los mitos. Son relatos ficticios que se caracterizan por, primero tenemos ahí, explicar el origen del mundo. Si bien es cierto, hoy en día lo tenemos como mito sobre la explicación del origen del mundo. Muchos dicen que nosotros somos descendientes de, en este caso, de los monos, descendientes de los monos, y otros que es la parte religiosa, porque descendientes de los monos viene a ser la parte ya de la ciencia, y parte de la religiosa vendría a ser que nosotros somos la creación de Dios, ¿no? Y que nuestros primeros padres son Adán y Eva. Siguiente punto, tenemos abordar creencias en seres divinos. Si bien es cierto, dentro de la mitología griega, en este caso nos basamos en la mitología griega, hablamos de diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, dios del mar, que es el dios Poseidón, dios Ares, ¿no? Mayormente lo encontramos eso en la literatura griega. La Afrodita, diosa de la belleza, y un sinfín de dioses que seguramente más adelante vamos a hablar de ese tema muy importante, que es la literatura griega. Siguiente punto, tenemos relatar historias de héroes. Es muy cierto, en los mitos mayormente vamos a hablar de diferentes seres, ¿no? Que tienen inclusive imaginaciones, fuerzas dentro de ellos de la profundidad. Rendir cultos a dioses. Dentro de la mitología, que hasta hoy en día algunos países creen en esta mitología de adorar a Dios, en lo que hablamos en lo que es en la época incaica, adoran a los dioses sol, adoran inclusive a la tierra, ¿no? Al Pachamama, como se lo dice también. Muchos dicen que es un mito. Aquí, como vemos, todo esto son las características de los mitos. Como siguiente punto, tenemos la leyenda. La leyenda puede ser real, como también puede ser ficticia, o inventada o creada por una persona, que puede ser en primera o tercera persona. Sus principales características son relatar hechos que tal vez fueron verdaderos. Como les decía, no puede ser verdadero como también puede ser ficticio. Es una leyenda que, por ejemplo, han pasado o les han contado. ¿Que también se puede transmitir de generación en generación? Sí. Exagerar o deformar esos hechos a la imaginación, ¿no? Cuando a alguien le cuenta una leyenda, están imaginando, están creando historias en la mente, ¿no? Van viendo qué personajes más o menos son, se imaginan, crean personajes de acuerdo a lo que les están contando o lo que están leyendo. ¿Qué más nos dice que la leyenda va a transmitir oralmente o a lo largo de los años? Como les digo, ¿no? Que hasta hoy en día de generación en generación conocemos diferentes tipos de leyendas. Por ejemplo, si nos encontramos en Ica o si visitamos Ica, tenemos la leyenda de la Huacachina. Si visitamos a Cusco, tenemos la leyenda de mitos y leyendas de Mamaón, de Mamocapa, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice como siguiente punto de las características? Forma parte de la cultura de un pueblo. Cada pueblo, cada región, cada país tiene sus mitos, tiene sus leyendas, tiene las historias, ¿no? Que son contadas de nuestros abuelos, que van de generación en generación. Por ejemplo, aquí les voy a leer un mito donde dice la madre tierra y los haraganes. Este es un mito, ¿ya? Dice, ella no solamente quería a sus hijos, les adoraba, les miraba, les cuidaba con todo cariño y devoción. De quien ella se queda viuda con 3 niños pequeños y tiene que ser padre y madre para ellos. Cuidado, le decían sus vecinos.
Engrían demasiado a tus hijos, le dice. Se volverán egoístas y entonces te harán sufrir y llorarás, porque la pena por un hijo malo es 5 veces más de pena. Pasaron los años y la pobre mujer perdió sus facultades para labrar la tierra. Le fallaba la vista y le temblaban las manos. Estaría temblando ya con la edad, pues, ¿no? Aún así seguía trabajando, mientras que sus hijos eran cada vez más haraganes, encima comelones y desconsiderados. Con el temor de que se cumplieran las palabras de sus vecinos ya que les hablaba, quienes hacían trabajar a sus vástagos desde pequeños en el campo, la madre reunió todas las semillas que puso lleno de fiambre de los alforjas de sus hijos y les habló. Ya no puedo más. Crecen en el río y siembren estas semillas en las tierras comunales y no vuelvan. Si no, traen la cosecha. Y para vivir pueden pescar en el río y cazar pequeños animales. Por nuestro Dios, hijos míos, demuestren que no son haraganes. Los muchachos eran tan ociosos que ni se tomaron el trabajo de refunfuñar. Cargaron las semillas y se alejaron cantando. Cruzaron el río a duras penas. Construyeron una pequeña choza para protegerse del sol y dormir. Llevaron una vida de haraganes. No sembraron, no salieron a pescar, mucho menos ir a cazar. Solo comían los que le daba su madre, hasta que se les propusieron invitarles de su comida si les ayudaran a preparar los alimentos. Ellos no esperaron más y se fueron con los mozos. Como ya eran 6 los que tenían hambre, comenzaron a comerse hasta las semillas que habían llevado. Comenzaron a robar algunos ganados y comieron pachamanca. Se iban a las fiestas y al desenfreno total, hasta que se agotaron las semillas. Sin comida, las mujeres se fueron y los dejaron a los hermanos más pobres que nunca. Comenzaron a vivir del robo y de la poca pesca que hacían. Tenía vergüenza de regresar a casa porque la conciencia les remordía. Pronto llegó el invierno y deciden retornar a casa, con un plan malévolo. Le dijeron a su madre que habían tenido exitosa cosecha, pero al regresar a casa fueron asaltados y golpeados durante el transcurso del tiempo. Y durante que volvían y llegaron con las manos vacías. El mayor de los hermanos, cuando notó que la madre no se encorazaba, o sea, se enojaba, y que más bien se mostraba tierna con ellos, alzando la voz le dijo: hemos tenido mala suerte, en otras nos irá mejor. Ahora sírvanos comida porque tenemos mucha hambre. Hijo, tengo muy poco alimentos, no sé qué darles, respondió la pobre mujer, y se le cayeron las lágrimas. Tú verás de dónde las sacas, para eso eres nuestra madre, le dijo el menor de ellos. La infeliz madre volvió a llorar y les preguntó qué querían comer. Carne, respondieron los 3. Queremos comer carne para preparar nuestras fuerzas, dijeron los 3. Está bien, dijo ella, y se fue hacia el corral. La pobre madre se alzó la pollera y con un cuchillo afilado se cortó un pedazo de sus glúteos. El glúteo en la parte de atrás, ¿no? Se cortó los glúteos, luego lo tomó como si fuera de un animal. Y así como el pedazo, ella aún sangrentándose, se dirigió a sus hijos. ¿Quieren comer carne?, les preguntó. Aquí la tienen. Ellos ni le contestaban. Haciéndose a los cansados, fingieron un largo bostezo. La madre sazonó la carne y los dio de comer.
Cuando comían los primeros bocados, tembló la tierra. Los muchachos instintivamente dejaron los platos y corrieron hacia su madre. Ellos, de pánico, en ese instante, ella los separó a su lado, aventándole con ambas manos. Les dijo y les gritó que por su ociosidad y glotonería habían comido la carne de su propia madre. La madre se dirigió hacia el mayor de los hermanos y le dijo: heredaste todos los fuegos de tus padres, menos su sabiduría, y por eso de hoy en adelante serás velada. El muchacho sintió que un frío de muerte se apoderaba de su cuerpo. Quiso hablar, pero su lengua y los labios se habían endurecido, al igual que sus ojos se cerraron y no abrieron más. Se quedó ciego y después su cuerpo adelgazó hasta quedar como un frágil nubecilla que se elevó al cielo y desapareció. Luego la madre se dirigió hacia el otro hijo, el mediano, y le dijo: tú serás el granizo, andarás deprisa entre las chacras y serás el que corta las hojas y cala también las hojas. El castigado sintió que se volvía rígido como una piedra, se convirtió en un nubarrón y subió al cielo. Desesperado, el menor de los hermanos salió corriendo de la casa y la anciana madre detrás de él. El muchacho, al ver que la anciana no podía alcanzarle, apresuró la marcha, riéndose y burlándose de ella. Conseguía fugarse. Serás el mal viento, le gritó desde lejos su madre. Efectivamente, el joven comenzó a flotar por burlarse. No solo molestarás a la sementera, serás el mal viento, enemigo de la lluvia, y por más que soples con todas tus fuerzas, ella finalmente vencerá y caerá sobre la tierra para que nazcan y crezcan los frutos hermosos. Tropezando con lo que encontraba el viento, se alejó, rugiendo y silbando su desgracia. Mientras tanto, ya atardecía en el valle y la madre seguía llorando. El Dios Padre Guayaya, compadecido por el dolor de la madre, le dijo: no llores más, mujer. Ahora tú te convertirás en terreno fértil y habitarás únicamente en los lugares donde las personas sean laboriosas, colaboren entre ellos y que tengan mucha gratitud. Nunca te llegará el viento, ni la helada, ni el granizo. Darás siempre frutos generosos a los hombres. Por ello se dice que en las valles de los Andes peruanos hay comunidades que tienen esos terrenos fértiles, porque su población cumple las características que dio el Dios Guayana. A ver, este es un mito, si bien es cierto su tema mismo, el título mismo dice la madre tierra y los haraganes, ¿no? Si bien es cierto, tenía tres hermanos o tres hijos en este caso que eran muy haraganes, muy ociosos y encima mentirosos, ¿no? Y la madre era la que sufría, la que pagaba prácticamente todos los platos rotos, como se dice, ¿no? Criolladamente. Entonces, esta historia o este mito nos enseña que, nos trae un mensaje que nosotros no deberíamos de ser, digamos, así, ¿no? Deberíamos de cambiar y apoyar en casa. La pregunta es, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que las actitudes de estos tres hermanos es adecuada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bien, vamos a continuar. Para poder hacer o contar o realizar una leyenda o escribir o escuchar, tenemos, por ejemplo, el proceso de comprensión. ¿Qué nos dice el proceso de comprensión? Reconocer palabras del idioma que hablamos. Si bien es cierto, para tener una comunicación tenemos que ser o establecer la misma idioma. Si yo hablar español, mi receptor, el que recepciona, también tiene que hablar mi mismo idioma, en este caso el español.
Si uno va a hablar quechua, en todo caso el otro también tiene que hablar quechua para que haya una fluidez y una comunicación, porque sin ella no tendríamos o no habría comunicación. Seleccionar la información que nos parece importante. Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a leer un texto, ya sea narrativo o diferentes tipos de textos, lo que tenemos que hacer es subrayar las ideas principales, ¿no? Inclusive si tenemos en el texto, tenemos palabras que nosotros desconocemos, podemos agarrar el diccionario y buscar la información. Como siguiente punto, interpretar el sentido que oímos. Cuando nosotros oímos palabras, digamos, cállate, o se fue corriendo, uno va imaginando, va oyendo y va analizando, porque sin la imaginación una lectura, un texto no tendría sentido o no podríamos comprender bien. Inferir información no explícita. Si bien es cierto, tenemos que tener una información entendible a nuestra edad, una información adecuada. Pero si no conocemos o desconocemos una palabra, simplemente cogemos el diccionario y lo anotamos, ¿no? Bien, jóvenes, el día de hoy se trataba sobre los mitos y leyendas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como actividad? Si bien es cierto, en casa tenemos, incluso se había dejado ya un trabajo para que ustedes cuenten una leyenda, ¿no? de su pueblo, de donde se encuentran, que les cuente, no que les cuente, sino que ustedes realicen. Pero en esta ocasión lo estamos ya mucho más ampliando esta información y van a tener comunicación con personas mayores. Puede ser con su mamá, puede ser con su papá, con su tío, con su abuelo. Si bien es cierto, si ustedes tienen a sus abuelos, son mucho más afortunados porque los abuelos saben contar historias, tienen un sinfín de mitos y leyendas que les pueden contar. Hablen con sus abuelos. Pero si en el caso no tuvieran a sus abuelos en casa, está su mamá, su papá, para que les cuenten una leyenda que ellos saben, o tal vez que ellos han escuchado o les ha pasado, los pueden decir, los pueden ustedes escribir. Dentro de ello, con esta información que les voy a enviar a ustedes por el vía WhatsApp, lo que van a hacer es copiar estos puntos que les he mostrado y anotar en el cuaderno y luego realizar la actividad que les estoy diciendo. ¿Cuál era la actividad? La actividad era que su papá, su mamá, su tío les cuente una leyenda o un mito. Cualquiera de los dos es aceptable. Bien chicos, es todo por hoy. Cualquier pregunta, ya saben, no duden en escribirme en WhatsApp para poder despejar algunas dudas que tal vez tengan ustedes. Muchas gracias, eso es.